Vamos a la entrevista de esta noche. Esta semana el Premio Nacional de Periodismo Danilo Díaz va a lanzar su nuevo libro. Se titula 80 años del fútbol chileno. Es un trabajo que hace un recorrido por la historia del fútbol nacional. Y justamente para que nos cuente más, para que destaque algunos episodios, nos acompaña el periodista deportivo y Premio Nacional del área, Danilo Díaz. Danilo, bienvenido a CNE Chile. ¿Qué tal? Muchas gracias. Tienes en tus manos el libro. Sí, ahí. 80 años y con el 80 bien grande. Sí. ¿Qué se destaca que es lo más grande del fútbol chileno? Yo creo que lo importante es que a pesar de todo los avatares que siempre tuvo el país, uno revisa golpe de Estado, toda la etapa de la popular, todos los agitados años 60, los años 50, Ibáñez, la época de los gobiernos radicales, la Segunda Guerra Mundial, el fútbol chileno siempre se jugó. Quieras o no, una de las primeras actividades, por ejemplo, que se reanuda después del golpe, es el fútbol profesional, el torneo local, que terminó ese año, terminó en enero del 74. Y si uno revisa siempre, bueno, más allá de todos sus avatares y todos sus bemoles, el fútbol chileno siempre tuvo una regularidad y una presencia, una permanencia que le permitió llegar hasta ahora, incluso en sus peores momentos, porque siempre hubo crisis económica, la crisis, por ejemplo, del dólar. La gente recordará, los que tienen un poquito más de años, que cuando estaba el dólar a 39 pesos en dictadura, los contratos de los jugadores, por ejemplo, estaban todos dolarizados, nadie tenía contratos en pesos. Y cuando vino la crisis del dólar, los contratos fueron al cielo y el fútbol chileno quebró, y de ahí vino la llamada deuda histórica que se terminó de pagar, por ejemplo, el año 2007. Y a pesar de todos esos problemas, el fútbol chileno siguió jugándose. Entonces, si hay algo que ha tenido nuestro fútbol, es que ha sido capaz de sostenerse a los distintos problemas y a las distintas situaciones que ha tenido nuestra sociedad. ¿Y por qué, Danilo? Porque uno podría ver si hay cultura futbolística en general. Uno puede mirar al otro lado de la cordillera o un poquito más al norte en Brasil, Argentina, Brasil, y uno diría, ahí hay cultura deportiva futbolística. En Chile quizás menos, pero este dato evidentemente llama algo la atención, ¿no? Sí, lo que pasa es que uno de los problemas que ha tenido nuestro fútbol, por un lado, ha sido tener estas dos potencias tan cerca. O sea, nosotros tenemos a Brasil muy cerca, que el pentacampeón es la mayor potencia de todos los tiempos, de toda la historia, y tenemos a Argentina al lado, que ha sido, junto a Brasil, una de las grandes potencias, y además uno de los mejores productores de futbolistas de todos los tiempos. Y eso te termina marcando, porque ellos tienen una tradición, tienen clubes mucho más fuertes que los nuestros, incluso el mismo Uruguay, que es un país mucho más futbolero que nosotros. Entonces, nosotros tuvimos que enfrentar siempre ese problema. Pero afortunadamente Chile pudo ir logrando cierta identidad. Yo te diría que hay un problema así de conocimiento de nuestros jugadores, de conocimiento de nuestra historia hacia atrás. Y eso también está dado porque nosotros no hemos tenido grandes triunfos. Nuestro gran triunfo. ¿No hay estadística, no hay archivo, algo tangible al cual recurrir? No había, porque si uno, por ejemplo, revisa, por ejemplo, el periodismo argentino, la revista El Gráfico, desde 1919 en adelante, la revista El Gráfico siempre fue publicando la historia de su selección, etcétera. Por ejemplo, en los años 60, ellos ya, a fines de los 50, comienzos de los 60, ellos ya comienzan por lo que hoy día para nosotros es tan normal ver en los diarios las formaciones de los equipos, los goleadores, los minutos, etcétera, etcétera. Eso en Chile fue muy posterior. Eso en Chile comienza en la revista Estadio, y yo te diría que en mitad de los 60 y los 70, para atrás es muy difícil. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de Ricardo Marín, Premio Nacional de Periodismo Deportivo. Yo creo que debería ser también Premio Nacional de Periodismo, lanzó su candidatura, porque él hizo periodismo duro en los años más duros, pero además él hizo una pega feroz. Él reconstruyó la historia de todo el fútbol chileno desde el siglo XIX. Él fue capaz de escribir, cuando no había internet, la Roja de Todos, hizo antes de David Chamaco con Julio Salviat, y escribió la historia de los campeones, que tuvo dos versiones. La última fue hasta 1991, donde fue capaz de encontrar todos los resultados del fútbol chileno, todos los partidos de la selección chilena, todas las formaciones de la selección chilena. O sea, si hoy día nosotros tenemos una literatura que ha ido creciendo y ha habido trabajo relevante de algunos colegas como Lucho Urrutia, como Cristóbal Guarelo, que fueron, me parece, los pioneros en esto de la literatura deportiva de esta última década. Si no es por Edgardo Marín, no hay nada. Y ese es un tremendo mérito. Él fue un arqueólogo, en definitiva, de nuestro fútbol y de nuestro deporte, y fue capaz de reconstruir esa historia que no estaba. Y armar las estadísticas, comenzar a ver quiénes fueron los punteros, encontrar
los goleadores, los equipos que más goles convirtieron. Eso es una pega pero feroz, y él la pudo hacer, cosa que nosotros no la teníamos. Danilo, sin duda, cuando uno piensa en los 80 años del fútbol, se recuerda o trata de destacar algún futbolista por sobre otro. Entonces, un ranking ahí. Sí. Lo eliges, me imagino, con más que un ranking, con algunos elementos. Claro, yo elegí... Pero igual pones uno primero, porque tú crees que es el más destacado. Más que al final optamos por hacerlo junto a mi editora, a Pato Jara, tratamos de hacerlo básicamente por orden alfabético. ¿Ya? Porque los tiempos no se pueden comparar. Porque la realidad competitiva es demasiado distinta. Pero si un jugador que era bueno en el 33 y que, por ejemplo, tenía un gran récord de cantidad de goles por partido marcado, un gran jugador de los años 50 va a ser un gran jugador en este tiempo. O sea, los buenos siempre van a ser buenos. Como decía el Sapo Linton, ser campeón en la Liga del Banco es difícil, ser campeón en la Liga del Colegio es difícil, y ser campeón del mundo es difícil. Siempre va a ser difícil ser campeón, y para los buenos siempre va a ser... los buenos siempre van a ser buenos, y los troncos siempre van a ser troncos. ¿Número uno es Elías? Yo creo que sí, Elías Figueroa. Porque este es un libro que habla básicamente del torneo local. Y ahí uno empieza a ver cuáles son los mejores. Yo partí con 80, después me fui a 100 y terminé en 125. Elías Figueroa es el mejor jugador chileno de todos los tiempos, no tengo duda. De que es el mejor jugador de nuestro campeonato, ahí ya bastante más discutible, porque él jugó poco acá. Sí. Él se va muy pronto, 67, después del Sudamericano. Él parte de Peñarol y hace toda su carrera en Peñarol y vuelve recién en el año 77. Elías Figueroa estuvo una década afuera. El mejor Elías Figueroa nosotros no lo vimos, porque tampoco había tele, es decir, había tele, pero muy poco, los partidos no se transmitían como ahora. Lo vimos para los mundiales. De hecho, él no pudo jugar la eliminatoria del Mundial del 70. O sea, ese Elías Figueroa Chile no lo pudo disfrutar para una eliminatoria del Mundial. O sea, una cosa impensable hoy. Entonces, claro, una cosa es quién es el mejor chileno de todos los tiempos, yo creo que Elías. Y ya dentro del torneo local comienzan las evaluaciones. A mi juicio, una cuestión de por quién vi, por quién crecí viendo, por una cuestión de cierta idolatría, de seguir. Para mí, Oscar Fabiani es el mejor jugador que yo vi en el torneo local. El Popeye. Pero tampoco uno puede obviar lo que dice Antonino Vera, quizás gran maestro del periodismo deportivo nacional, director de estadio, quien plantea que el fútbol chileno se divide antes y después de Robledo. La llegada de Jorge Robledo a Chile el año 53 para jugar Colo-Colo, porque él juega el Mundial del 50 por Chile prácticamente sin hablar castellano. El Sapo Linton me contaba que lo primero que aprendió fueron garabatos, que le enseñaban a los jugadores chilenos. Y era una cosa tan extraña que un dirigente encontró que había, a grosso modo, un gringo de apellido Robledo, hijo de una señora inglesa que había nacido en Iquique, que por la crisis del salitre se devolvieron a Inglaterra, se fueron con la madre, eran dos hermanos, Ted y Jorge, y Jorge Robledo era chileno, y había ganado la Copa FA por el Newcastle, y llega y juega por Chile, y lo dice Sergio Linton, lo dice Antonino Vera. Él cambia el fútbol chileno porque incorpora cosas que nuestro fútbol no tenía: el pase largo, clásico del fútbol europeo, el fútbol británico, el cabezazo y la manera de entrenar. Él entrenaba con lluvia, le daba lo mismo que hubiera lluvia o no, jugaba con lluvia, el remate de afuera del área. Sapo Linton me decía cosas que, y también lo conversé en su momento con Fernando Riera, cosas que aquí no se veían. Acá el fútbol era muy corto, llovía un poquito y no se jugaba porque se cuidaban las canchas, era otro mundo, y él incorpora eso. Entonces, claro, no se puede entender el fútbol chileno sin Robledo. Pero en esta mirada que tú me propones, yo creo también, haciendo la reflexión, yo creo que no hay el gran personaje del fútbol chileno de estos 80 años, sin ninguna duda, Sergio Linton. Porque Sergio Linton es capaz de instalarse como un ícono, una figura en el arco, ser capitán de la selección chilena, ser la figura de la Católica, ser una figura emblemática, pero además Linton rompe con una lógica. El fútbol desde siempre fue un deporte popular. Partió en los colegios británicos, partió en Inglaterra en las universidades, pero la facilidad para entender el fútbol tiene 17 reglas, y que cualquiera lo ve, se da cuenta que hay que hacer goles allá. Si llega un marciano hoy día y ve un partido de fútbol, creo yo, lo entiende rápidamente. Entonces, Sergio Linton fue capaz, por ejemplo, de romper las clases sociales. Él venía de una familia acomodada, estudió en el Colegio San Ignacio, ingresó incluso a la Universidad Católica, y él se transforma en una figura señera de nuestro fútbol, y después del retiro
ingresa al comentario deportivo y se mantiene prácticamente hasta el día de su muerte. O sea, él vio todos los campeonatos nuestros hasta el año pasado, conoció a todos los jugadores. Hay muchas de esas conversaciones con Sergio Lindström plasmadas en el libro. Sí, con él. Básicamente sobre todo los jugadores antiguos. En el otro libro, en el anterior, en Los Grandes, Diálogos con Hombres de Fútbol, ahí tengo una entrevista con él del año 96, que la publicamos en una sección que se inició el año 97 en Don Balón, que se llama El fútbol que viví. Y ahí Sergio Lindström hace un repaso y habla de que en ese momento que se cuestionaba a los jugadores que no corrían, y decía, no, aquí todos corren, pero además importantes son los jugadores de buena técnica. La gente muchas veces mira o le llama la atención a un jugador batallador, pero al final la gente siempre se acuerda de los cracks. ¿Quién más te ayudó en esta mirada? Porque en definitiva tú recoges conversaciones y parte de tu trayectoria ahí. Nombraste a Sergio Lindström, Edgardo Marín. ¿Algo más reciente que haya sido clave también para la última etapa de estos 80 años? Yo te diría que en este libro hay muchas conversaciones. Yo pasé un par de mañanas ahí de muchos años, pero también conversé mucho con Fernando Carvalho, que me ayudó mucho. Nos sentamos un día tipo 10 de la mañana y paramos a las 2:30 de la tarde. Nacho Prieto también, que le hicimos casi también una larga jornada, partimos 10 de la mañana y terminamos a las 3, y después la semana nos pegamos otras llamadas y sabes que me acordé de esto, etcétera, etcétera. Tito Fuyú también. Mucho de la Católica, parece. Es que tienen buena memoria. Ya. Y yo no creo en Chile que haya una persona como que vea el fútbol como Fernando Carvalho. Lo ve espectacular, o sea, impresionante. Tito Fuyú también. Cuando Tito Fuyú comentaba, yo siempre lo observaba, lo seguía en televisión, porque al minuto y medio ya me decía cómo iba a ser el partido, cómo estaban dispuestos los equipos en la cancha, que no es tan fácil a veces. Con Nacho Prieto, hablé mucho también en etapa anterior, con Sergio Ramírez Banda, Carloncho, un gran periodista, redactor, falleció el año 2004, que es hermano de Jaime Ramírez Banda, que fue a juicio de todos los integrantes del plantel el mejor jugador de Chile en el Mundial de 62. Él también llegó para mirar para atrás, porque yo siempre tuve la posibilidad de conversar mucho con ellos, más los amigos de siempre, con el debate futbolero, con Juan Cristóbal Guarelo, que éramos compañeros de curso, Lucho Urrutia, Igor Ochoa, Marín, y así uno va construyendo esto, y a partir de ahí de mucho dato, de mucha conversación con entrenadores, con exjugadores, con jugadores, uno va armando este árbol. Y todo junto en el libro. ¿Cuántas páginas son? El libro tiene a ver, no cuento, 230. 230. De buenísima historia, y creo yo un elemento importantísimo, sobre todo en el momento de vivir hoy un fútbol con sociedades anónimas que cambió. Claro. Y recordar la historia de saber por qué en definitiva hay empresas que se interesaron en este producto llamado fútbol. Y esa empresa parece que no leyeron, bueno, no está el libro, pero no leyeron mucho, porque si querían ganar plata en el fútbol lo normal es que tú pierdas plata. Es un negocio que no es para ganar plata. La plata en el fútbol se gana con divisiones inferiores, generando futbolistas, y esos futbolistas que te costaron 100, tú lo puedes vender en 1000. Su formación te costó 100 y lo terminas vendiendo en 1000. Pero querer ganar plata o tener números muy, muy azules, nunca. En el fútbol parece que no. 80 años del chileno, Danilo Díaz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Éxito en el lanzamiento, ¿es estos días? Este jueves a las 19:30 en el Café Literario en Providencia. Perfecto. Todo el que quiera ir está invitado. ¿Todo el futbolero invitado? Sí, el que quiera ir. Genial. Ver a hartos jugadores. Ya, pues Danilo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y ahí está la invitación para descubrir más de nuestro fútbol, ¿no? De por qué hasta el día de hoy sigue más vigente que nunca. Ha cambiado, pero siempre hay elementos fundamentales. Hasta aquí dejamos la entrevista en el Chile y ya estamos con más noticias.